Empezamos a grabar y ya. Ok, ahorita sí. Ya empezamos grabación. Ok, iniciamos la unidad 3, que se va a referir a aspectos de electroquímica. En este sentido, pues bueno, ya lo hemos comentado con las unidades anteriores, cada unidad puede ser una materia completa, como tal en cuanto a contenidos y en cuanto a tiempos, pero pues nosotros hemos estado sacando siempre la parte más conceptual sobre todo y la parte aplicativa, es decir, resolviendo ejercicios o problemas, dejando de lado el tema principalmente de desarrollo de todas las ecuaciones, sino más bien conceptos y aplicación. Sintetizando pues la gran cantidad de información que cada unidad, si se diera de una manera como un curso, pues daría muy bien cada una de las unidades de la materia para un curso completo. Entonces, uno de los aspectos por ahí que hay que revisar a partir del temario es identificar aquellos aspectos básicos y que en un momento dado partamos de conceptos y de sus aplicaciones. En este sentido, en esta unidad va a estar constituida de tres temas. Uno tiene que ver con la explicación de la conducción de electricidad en soluciones, siguiendo la dinámica de la unidad anterior. Estaríamos hablando de soluciones. Luego, dos modelos de celdas electroquímicas en las cuales, por un lado, y va a ser la primera que vamos a ver, aplicándoles una corriente eléctrica, se llevan a cabo un conjunto de fenómenos, ¿no? De naturaleza química y física. De ahí pues que también esté ubicada dentro de físico-química esta temática. Y finalmente veremos otro tema que se llama potenciales de electrodo, que es ya para celdas que generan electricidad, generadoras de electricidad, que es en un momento dado de donde surgen pues también el tema de las baterías, ¿no? O de las pilas. Eh, y bueno, como les comento, ¿no? Cada uno de estos temas o cada una de las unidades es un curso completo, entonces vamos a ir viendo las partes más significativas, conceptuales y de aplicación. Bien, el concepto de electroquímica tiene que ver con el análisis o el estudio de la relación que hay entre las reacciones químicas y la electricidad. Sigue siendo el análisis químico como tal, en particular las reacciones que hay en el tema de electroquímica son fundamentalmente reacciones de óxido-reducción, que como recordarán por ahí de las materias de química general, son aquellas en las cuales hay intercambio de electrones. Y este intercambio de electrones tiene que ver también con el cambio de valencia de los compuestos de algunos de los compuestos que interaccionan o que participan en estas reacciones. Fundamentalmente, que tenemos aquí, este modelito que tenemos acá, es uno de una celda que genera energía. Y vamos a ver ahorita que lo que finalmente se termina haciendo para la generación, por ejemplo, de energía, es separar la reacción de óxido-reducción en dos partes. Por lo regular, lo vamos a ver ahorita a continuación, las reacciones de óxido-reducción, el intercambio de electrones lo hacen de manera directa, o sea,
simple y sencillamente reaccionan dentro de un solo recipiente o sistema o un reactor y desde afuera no se nota el proceso, ¿no? Sino simplemente se da la reacción y ya está. Pero lo que se ha encontrado es de que estas reacciones de óxido-reducción, como se les llama, transmiten electrones a partir de un cambio de valencia que tienen algunos de los compuestos que participan. Entonces, lo que finalmente se ideó fue que las reacciones no se llevaran a cabo en un solo lugar, sino que se separara en un espacio la reacción de oxidación y en otro espacio la reacción de reducción. Y al hacer esta separación, se permitiera a través de una conducción, en este caso de un metal conductor, hacer circular a los electrones de un lado hacia el otro y el intercambio de los electrones en términos de iones, cationes y aniones, se llevará a cabo a través de un puente salino. Es decir, la compensación de estos electrones a través de este potencial de generación de electrones se llevaría a cabo por el circuito superior, sería el flujo de electrones, y la compensación de esto se llevaría a cabo por el circuito inferior en el puente salino. Entonces, lo novedoso realmente de la parte esta de electroquímica fue que las reacciones de óxido-reducción se separaron en dos sitios distintos y el intercambio de electrones, en lugar de hacerse de manera directa, se propuso y se consiguió que se hiciera a través de dos electrodos llamados ánodo y cátodo, y estos electrodos conectados a través de un cable conductor. Entonces, eso es digamos, significativo y lo importante de este esquema. No fue otra cosa que las propias reacciones de óxido-reducción. Lo novedoso fue separar las reacciones de oxidación de un lado y la reacción de reducción del otro, de tal manera que los electrones no se transfirieran directo entre los reactantes, sino a través de un cable conductor que en este caso generó la corriente eléctrica, ¿no? Entonces, este es uno de los ejemplos así muy significativos de los temas de la conservación de energía, en la cual en un esquema de energía química, porque eso es lo que son los reactantes, se transforma en una energía de electricidad, ¿no? Y operativamente, en realidad lo que se hizo fue separar las reacciones de tal manera que el intercambio de los electrones no se hiciera directo de metal a sal o de un elemento a otro, sino a través de un circuito. Y ese circuito fue lo que permitió tener la generación de energía. Ese es el principio básico de las pilas, de las que conseguimos para todos los equipos que necesitamos que operen con energía continua, ¿no? Entonces, ese fue un gran descubrimiento, pues, el haber hecho la separación, ¿no? Y de ahí vino pues, toda la serie de aplicaciones que pues actualmente ya tenemos muy identificadas y ahorita vamos a ver algunas de ellas, ¿no? Bien, los procesos que están relacionados con la electroquímica, por lo regular, se separan o se distinguen en dos tipos. Uno, los que son de electrólisis, o sea, de separación de elementos a través de la electricidad,
que es el de los del lado izquierdo, procesos electrolíticos. En esto, las celdas o cubas en donde se lleva a cabo las reacciones se les denomina celdas electrolíticas. En ellas, pues, consumen energía porque se le adiciona energía a la celda, ¿no? Y bueno, propician reacciones de oxidorreducción. Por otro lado, el otro tipo son básicamente las pilas, es decir, aquellas celdas en las cuales al estar separadas la reacción, se genera este flujo de electrones que mencionamos en la figura anterior. Aquellas generan o producen energía eléctrica. Y pues bueno, lo que ya mencionamos, los electrones que se generan, la corriente eléctrica que se genera, está basada en las reacciones de óxido-reducción. Igual que las del lado izquierdo, la única diferencia es que en las del lado izquierdo se le adiciona una corriente eléctrica y en las del lado derecho la reacción genera una corriente eléctrica. Entonces, esa es las dos principales tipos de reacciones en los procesos electroquímicos, ¿no? Bien, solamente recordando un poco, porque no vamos a ver todo lo que ya han de haber visto por ahí en reacciones de oxidorreducción. La manera más fácil o sencilla de visualizar esto es precisamente el concepto de cuando hay una reacción de óxido-reducción, hay transferencia de electrones de una sustancia y otra. Lo que nos, digamos, indica esa reacción de óxido-reducción tiene que ver con las valencias o número de oxidación, que a veces también se le llama, en el cual se encuentran los elementos de la reacción y el cambio que estos tienen. En el caso de esta primera reacción, tenemos magnesio en estado sólido y ácido clorhídrico en estado acuoso o líquido. Tenemos también cloruro de magnesio e hidrógeno, ¿no? Como resultado de la reacción. Pero así sería, digamos, la reacción a simple vista, ¿no? Ya viéndolo a nivel, a nivel molecular, lo que sucede es de que en esta reacción, por la diferencia de los potenciales de las mismas, de los componentes, el magnesio, de estar en un estado sólido con una valencia cero, al entrar en contacto con el ácido clorhídrico, cambia y se vuelve un ion, se ioniza. Esto de se ioniza quiere decir que genera carga, una carga eléctrica. En este caso, la carga que genera es positiva, genera dos valencias o dos cargas positivas. Pero estas cargas se generan por un desbalanceo eléctrico. Este desbalanceo eléctrico es porque se van dos electrones. Se pierden dos electrones del átomo de magnesio y adquiere una carga positiva. Cuando estos dos electrones estaban dentro del átomo, pues estaban balanceadas cargas positivas y negativas. Pero si se liberan estos dos electrones, pues entonces estas dos cargas negativas se van a ver reflejadas como cargas positivas en lo que queda del componente, del elemento en este caso. Entonces, esta reacción en la cual se incrementa la valencia de 0 a 2, o, dicho de otra manera, esta reacción en la cual se pierden electrones o se liberan electrones, es la llamada reacción de oxidación o semirreacción de oxidación. Por otro lado, originalmente el ácido clorhídrico, al estar disuelto, pues por lo regular está en estado iónico. Y estos iones, particularmente los del hidrógeno,
sabemos que el cloro jala con mayor fuerza los electrones y entonces el hidrógeno es liberado al reaccionar con el magnesio y gana dos electrones, los dos electrones que fueron liberados por el magnesio aquí en la parte superior. El hidrógeno los gana, los absorbe y de tener una valencia positiva, queda en valencia cero. Y de ser dos iones positivos, dos iones de hidrógeno, queda una sola molécula de dos hidrógenos, ¿no? Entonces podemos ver aquí que un elemento, en este caso el magnesio, se incrementa su valencia, pasa a +2 por la pérdida de dos electrones, hace el desbalanceo. Pero por otro lado, el hidrógeno, que estaba en forma de ion, al recuperar o al captar a los dos electrones liberados por el magnesio, se vuelve hidrógeno gaseoso y su estado bueno, su valencia o número de oxidación de ser una carga positiva queda en cero, ¿no? Digamos, se compensa esta carga positiva con los electrones liberados por el magnesio. ¿Ok? Esto es a lo que se les llama la semirreacción. La de amarillo, la del magnesio, es de oxidación y la de abajo, la del hidrógeno, es de reducción. Aquí la reducción se refiere a la reducción de la carga en la valencia del hidrógeno. O sea, porque tenía uno positivo y bajó a cero, ¿no? O sea, se redujo su número de valencia o su número de oxidación. Ok, esta parte, les digo, es la que normalmente se lleva a cabo en el reactor o con la reacción al combinar estos elementos, ¿no? Ahora, recordando lo que sucedía con las reacciones de óxido-reducción, lo que sucede para poder hacer el balanceo es partir de los electrones que en un momento dado se están generando y de los elementos que se generan. Se sabe pues que en esta reacción se genera hidrógeno gaseoso, y se genera cloruro de magnesio, que es una sal. Y el cloruro de magnesio tiene dos átomos de cloro. Entonces, para hacer ya el balanceo, simple y sencillamente se ve el seguimiento de los componentes, sobre todo de los electrones, y a partir de eso decimos, bueno, el magnesio estaba igual, pero vimos que uno de magnesio se tiene que combinar con dos de cloro. Entonces, como aquí nada más habíamos puesto uno, necesitamos balancear con dos átomos de cloro. Entonces, mencionamos dos moléculas de ácido clorhídrico. Y al tener ya la salida de hidrógeno gaseoso, pues ya entendemos que eso es una molécula de H2. Por lo tanto, entonces se compensa también con estas dos moléculas que teníamos aquí al inicio, ¿no? De ácido clorhídrico. Y con esto a partir de los iones y de los electrones, perdón, logramos hacer el balanceo. Igual, ¿no? Hay otras reacciones un poco más complejas. Hay otro método, ¿no? El método de ion-electrón para hacer el balanceo. Yo ahorita nada más quise traer esto al tema para recordar un poquito a qué nos referíamos con reacciones de óxido-reducción o redox. Y destacar que la reacción en un esquema de electrólisis o electroquímico, lo que se hace es separar la reacción de oxidación por un lado y la reacción de reducción por otro. Y entonces estos electrones ya no pasan directo del magnesio al hidrógeno, sino que se les hace pasar a través de un circuito. Y en ese circuito es donde se genera la corriente, ¿no? La corriente eléctrica. Ok, bueno, para que todo esto se pueda llevar a cabo,
lo que tenemos que tener son electrolitos. ¿Y qué es un electrolito? Bueno, esto es en secuencia de la unidad anterior. Es una sustancia que cuando entra en solución se disocia, pero se disocia en iones. Y al estar disociada en iones, puede conducir la electricidad. Entonces, por ahí de repente encontramos que el agua puede ser conductor de electricidad, pero esta conducción, pues bueno, proviene fundamentalmente de las sales que tiene disueltas, ¿no? A ver, permíteme un momentito. Vale. Perdón, ya estoy aquí. Ok, entonces decíamos que necesitamos, para estos procesos, necesitamos que tener una solución con electrolitos. Y que bueno, por ello es que de repente el agua resulta ser también conductor de electricidad, pero fundamentalmente, dentro de otras cosas, por las sustancias que tiene disueltas. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando se hace la solución? Por ejemplo, en este caso de un electrolito fuerte que se le llama, que es el fluoruro de sodio. Se le llama electrolito fuerte porque se disocia completamente en iones. Naturalmente, si se evapora, pues bueno, se vuelve otra vez a formar la estructura cristalina, ¿no? De la sal. Pero de entrada se forman iones, ¿no? Se liberan los iones de sodio y los iones de cloro. Entonces, aquí también viene otro tema ya de equivalencias, y por ahí vamos a manejar el concepto de equivalente más adelante. Fundamentalmente es de que si es una mol de electrolito que se disuelve, por ejemplo, en un litro de agua, entonces esa disolución unomolar luego se disocia y vamos a tener una disolución unomolar de los iones sodio cargados positivo y también una disolución unomolar de los iones cloruro cargados negativo. Entonces aquí viene el comentario porque más adelante se habla de lo que son equivalentes, y esos equivalentes tienen que ver más con las cargas que tengan los compuestos, más que con la cantidad de elemento. Entonces, por ejemplo, aquí es 1 a 1, o sea, un mol de cloruro de sodio nos genera un mol de ion sodio y un mol de cloro. Ahorita vamos a ver con algunos otros que esto puede variar dependiendo de los iones en los que se disocie el compuesto, ¿no? Pero bueno, retomando pues el punto, un electrolito es una sustancia que cuando se disuelve se disocia en iones y por eso mismo puede conducir la electricidad. Por lo regular, los electrolitos más comunes son ya sea ácidos, bases o sales. Entonces, por eso, por ejemplo, el ácido clorhídrico es electrolito. Algunos hidróxidos también son electrolitos. Y pues las sales, que por lo regular son haluros de metal, son también electrolitos, ¿no? Correcto. Entonces, ya con este concepto de electrolito, ahora sí podemos pasar a una de las dos líneas en las que se divide el tema de electroquímica, que fueron las que veíamos un poco al inicio. La primera que vamos a ver, porque es un poquito más sencilla, es la de electrólisis. En este tema de electrólisis, lo que va a hacer la diferencia es de que se le va a adicionar una fuente de energía. En este caso dice de voltaje, pero pues al final de cuentas es flujo de electrones, ¿no? A dos electrodos que van a estar relacionados en un electrolito o que van a tener un electrolito, como el que acabamos de mencionar.
Lo que se va a hacer entonces, o lo que se hace en una electrólisis, es aplicar un voltaje con una energía y a través de la circulación de los electrones que llegan por el cátodo y circulan luego por el ánodo, se van orillando, depositando o simplemente pegando los cationes a lo que es el cátodo y los aniones a lo que es el ánodo, ¿no? El flujo de los electrones es a través precisamente de las sustancias. Entonces aquí tenemos una pila con su signo pues de flujo de electrones y que llega hacia un lado y al circular por el electrodo hay un flujo también de electrones, pero a través de los aniones, de los iones negativos que se encuentran allí, para después regresar a este otro lado, ¿no? Pero en el Inter, aquí en medio, pues pasan cosas que nos son de interés en un momento dado para algún tipo de aplicación. O sea, por ejemplo, aquí en el Inter podemos hacer purificación de metales. Ahorita vamos a ver un ejemplo de purificación. Pero también este método puede usarse para el recubrimiento de metales. Es decir, ya ahorita no se ven tanto, pero antes era muy común el tema de galvanoplastía, que consistía en recubrir, por ejemplo, de níquel, un ring, ¿no? Y entonces eran los rings así bien luminosos, ¿no? Ese recubrimiento originalmente se trabajaba con electrólisis, precisamente. Había muchos problemas, por ejemplo, de contaminación con los residuos y todo, pero pues bueno, se hacía y se trabajaba, ¿no? Con esto. Pero ahora en joyería, las famosas chapas que escuchamos ahí, no, pues estos aretes son de chapa de oro, ¿no? Eso de chapa de oro no es otra cosa más que recubrimiento de oro encima del metal que está abajo, ¿no? Que es el soporte de la joya. Obviamente también, como los metales, ya vimos, se pueden disolverse en el agua, por ejemplo, a través de los ácidos y también se encuentran en los residuos, por ejemplo, de algunas empresas contaminantes o fábricas contaminantes que trabajan con metales. Pues bueno, la electrólisis también puede ser un método o un medio para recuperación de ellos. Fundamentalmente, pues, lo que estamos viendo acá no es otra cosa más de que la aplicación de corriente eléctrica a dos electrodos sumergidos en un componente líquido y tiene con electrolitos en disolución. Y pues bueno, la circulación de la energía es a través precisamente de los electrodos y en la parte de en medio a través de los electrolitos, ¿no? Es la circulación de estos. Bien, ahorita vamos a ver qué es lo que sucede ya cuando lo aplicamos esto con un tema específico. Fundamentalmente, la parte más significativa de estos procesos, y bueno, que son un poco los que a la fecha nos pueden interesar, tiene que ver con la generación de algunos compuestos, fundamentalmente de los más significativos en la actualidad. Todo lo que es la generación de cloro, que pues ya sabemos que es un componente básico tanto en el hogar, por ejemplo, pero también para la purificación de las aguas de consumo en grandes cantidades, obviamente. Se obtiene precisamente a través de electrólisis, en la cual se tiene diluido, o se tiene, perdón, fundido sal y se le hace pasar a través de estos electrodos una corriente eléctrica. Obviamente esto de aquí nada más es la muestra de laboratorio. En realidad, ya para hacer esto,
se tienen las condiciones apropiadas para captar, por ejemplo, el cloro que se va generando, ¿no? Y lo vemos aquí en la parte de abajo, la reacción que se da. El cloro en un momento dado, como ion, sufre de la parte de oxidación en un momento dado liberando electrones y se vuelve cloro gaseoso. Estos electrones son recuperados por el sodio y encontramos sodio en un momento dado líquido en esta disolución, fundamentalmente, ¿no? Entonces, aquí en la electrólisis, o sea, solamente tenemos una sola cuba. Vamos a ver más adelante en la generación o donde están las baterías o las pilas, que tenemos ya la división como tal. Por eso les digo que es de los dos métodos el más sencillo. Y el otro es el mismo arreglo, nada más de que lo que aquí se trata de obtener es precisamente el hidrógeno a partir del agua. Que bueno, finalmente las celdas de hidrógeno que ahorita están como una de las posibles alternativas para reemplazar a lo que son los combustibles relacionados con carbono o fósiles. La generación de hidrógeno es precisamente uno de los elementos, ¿no? Entonces, igual uso de hidrólisis, ¿no? Con corriente eléctrica y, pues bueno, para generar, por un lado, oxígeno en un electrodo y en el otro hidrógeno, ¿no? También con su correspondiente balanceo. Entonces, estos pueden ser dos de los casos más significativos de electrólisis para obtención de algunos productos. Ahora, la otra parte de este tema de electrólisis tiene que ver con su utilización para, en algunos metales, encontrar depósitos de ellos sobre alguno de los electrodos. El tema precisamente de niquelado que mencionábamos con los rines de fierro era así. El rin se volvía uno de los electrodos y el níquel estaba en solución y a través de hacer pasar una corriente eléctrica se iba electrodepositando en los rines. Entonces, eso era digamos, la actividad para tener rines deportivos, ¿no? Niquelados. El corazón del rin seguía siendo fierro o hierro, pero el recubrimiento exterior, muy ligero el recubrimiento, pero como tal era níquel, por ejemplo, ¿no? Y así una variedad de diferentes elementos. Les digo, el más común o conocido por ser trabajado con esto es pues todo lo que es joyería con enchapada, ¿no? Que le llaman, ¿no? Bien, el comportamiento de la circulación de los electrones en un circuito como el que estábamos viendo ahorita con electrolitos, fue estudiado en su momento y su explicación generada fundamentalmente en lo que hoy se conoce como leyes de Faraday, por ser el autor de esos estudios. Entonces, lo que experimentalmente comprobó, identificó y luego comprobó, es de que la cantidad de sustancia que se deposita al paso de una corriente eléctrica en un electrodo es proporcional a la cantidad de electricidad que pasa por la disolución. Es decir, mientras mayor electricidad circule, mayor cantidad de sustancia se depositará. En el caso, como les decía, de un electrodo al cual se le quiere en un momento dado recubrir con una capa, digamos, ligera de algún otro metal. Y el modelo matemático que surgió de todo este análisis es este que tenemos acá, en el cual la masa que se deposita en el electrodo, expresada en gramos, es igual a una constante que es la constante de Faraday, multiplicada por la carga
la carga eléctrica que se tenga en coulombs. Pero para el tema de carga es más accesible manejar los amperes que circulan, que es la cantidad de electrones, dicho en palabras más llanas, la cantidad de electrones que circulan por el circuito de electrólisis multiplicado por el tiempo. Entonces, la masa que se va a depositar en el electrodo tiene que ver con la cantidad de corriente que circula y el tiempo que circula esa cantidad, la cual si la multiplicáramos nos daría pues la carga total requerida, ¿no? Esa es la primera ley, pero se relaciona con la segunda. La segunda ley, a ver, esta es una repetición, es esta de aquí. Para que se deposite un equivalente gramo de un elemento, se requiere una carga de 96.500 coulombs, o sea, la constante de Faraday, ¿no? Que se menciona, ¿no? Aquí esta K que pusimos es solamente la equivalencia, la constante en sí es 1 sobre 96.500, coulombs que se tiene acá, ¿no? K es igual a 1 sobre 96.500. Y aquí está el tema que mencionábamos, el equivalente gramo. El equivalente gramo es la masa atómica, pero dividida entre el número de oxidación. Entonces, el número de oxidación, al final de cuentas, son los electrones, ya sea que libere o que acepte la sustancia. Entonces, si libera uno, pues bueno, es una determinada cantidad, pero si puede liberar 2 o 3, entonces ya son 3 veces la cantidad de electrones que se van a estar liberando y 3 veces la cantidad de masa que puede en un momento dado involucrarse, ¿no? Bien, precisamente por eso surge el concepto aquí de equivalente gramo, que no es otra cosa que la masa atómica de la sustancia que estemos analizando dividida entre su número de oxidación. De tal suerte que, por ejemplo, si nuestro número de oxidación fuera 2, entonces la masa va a ser la mitad, ¿no? La mitad que se va a analizar o que se va a adherir porque carga 2 electrones por el número de oxidación de 2. ¿No? Entonces, esto de equivalente gramo no es otra cosa, insisto, que dividir la masa atómica entre el número de oxidación, que como ya vimos anteriormente, el número de oxidación es el que nos da la cantidad de electrones que puede liberar o absorber. Entonces, decíamos en el ejemplo, por ejemplo aquí, el número de oxidación en este caso es de 1, ¿no? Es el de cloro, lo mismo el de sodio, pero van a haber algunos otros elementos en el cuales su número va a pasar de 2, por ejemplo, a 1 o a 0. Y de eso, pues bueno, ya va a depender la equivalencia que se tenga para transferir o no la masa que se deposite. Bien, entonces, ¿qué necesitamos saber? Bueno, necesitamos saber la intensidad, o sea, la corriente que pasa, ¿no? Que son amperes. Necesitamos saber el tiempo que tarda en circular esos amperajes por el circuito y en función de eso ya vamos a ver cuánta masa se depositará en función de esta constante que encontró Faraday, ¿no? Que es 1 sobre 96.500, la carga de Faraday, ¿no? Entonces dijo, un equivalente gramo, o sea, uno de estos que está aquí arriba, de cualquier elemento, para que se deposite, se requiere la carga de 96.500 coulombs. Entonces, esto es lo que nos toca de referente por aquí, ¿no? Esa es la constante. Viendo un ejemplo, que es el que vamos a ver ahorita, en la electrólisis precisamente del cloruro de sodio, o sea, de la sal, al electrolito disolverse en agua,
pues se va a formar dos iones, el ion sodio que es positivo y el ion cloro que es negativo. Cuando se le aplica la corriente, el ion sodio que es positivo tiende a irse al lado donde vienen los electrodos, o sea, hacia el lado negativo. Y el ion cloro que es negativo tiende a irse hacia el lado donde está el signo positivo de la batería, el que está, digamos, necesitando iones, ¿no? Entonces por aquí empuja los iones y entonces los electrones, perdón, y estos electrones son transferidos a través de la molécula, en este caso del ion cloro, ¿no? El sodio llega aquí, utiliza un poco esos iones y se vuelve sodio metálico, claro, líquido en este caso, y el cloro se va con sus electrones y los libera en este otro electrodo. Y entonces, al liberarlos, se forma cloro gaseoso, Cl2. Aquí vemos que el cloro pasó de tener una carga negativa, o sea, como tal, a tener una carga neutra, o sea, cero. Pero ¿qué fue lo que hizo que perdiera esta carga negativa? Ah, bueno, el electrón que liberó. En este caso fueron dos iones de cloro que formaron una molécula de cloro gaseoso, porque es Cl2, y liberaron dos electrones. Y estos dos electrones son los que circulan con el ion sodio y se vuelve sodio metálico. Pero en este caso, todo esto está impulsado por la energía que se hace circular por el circuito, ¿no? En este caso, por la electrólisis. Ok, siendo este el caso, veamos ahora un ejemplo similar. En este caso, tenemos cobre. Cobre metálico en los dos electrodos, pero uno de ellos es cobre de mayor calidad, o sea, de mayor pureza. El otro puede ser un cobre de menor calidad, de menor pureza, y que por lo regular a veces resulta de fundición, ya sea de una sal o incluso puede ser hasta de metales reciclados, por ejemplo, ¿no? Entonces se forma el electrodo con cloro no, perdón, con cobre no purificado y iniciamos con uno que sí es cobre con un alto nivel de pureza. Entonces, a través de la rectificación, lo que se va a hacer es hacer circular una corriente eléctrica de tal suerte que los iones positivos del cobre, aquí hay una solución de sulfato, de sulfatos y cobre, o sea, una sal. Entonces, estos átomos de cobre que están pegados en el electrodo de baja calidad empiezan a liberar electrones que se van en un momento dado por la corriente hacia acá y ávidos de electrones entonces se van hacia la otro electrodo que es donde están en un momento dado llegando, ¿no? Llegando los electrones. Los electrones que llegan acá son recuperados por los iones cobre y el ion cobre se deposita sobre el electrodo. Entonces nos estamos dando cuenta que aquí digo, en esta solución en particular, que es sulfato de cobre, los iones de cobre, ok, no se preocupe, Valeria, aquí anotamos la asistencia, no hay problema. Los iones de cobre salen del electrodo contaminado, por decirlo así, o que no es puro, pero solo los iones de cobre se van a depositar sobre el electrodo. Entonces, el electrodo va volviéndose un electrodo más lleno de cobre, pero de cobre puro. Y se va adelgazando y solamente el cobre es el que se va yendo para acá. Y ya lo demás, sustancias, como no están consideradas en los electrolitos, pues van cayendo hacia el fondo.
Entonces, esta es la forma en la cual en un momento dado se hace, se le llama rectificador por lo de la corriente, pero al final de cuentas es purificador, en este caso del cobre. Ahora bien, ya con esta consideración, ¿cuál pudiera ser, por ejemplo, el tiempo que se requiere para digamos, depositar determinada cantidad de cobre en el electrodo? Ok, vemos aquí el ejemplo. La celda contiene una solución de sulfato de cobre, en este caso 5 molar, por la que circula una corriente de 10 amperes, suministrada por una fuente de 12 voltios. Ahora, ¿en qué tiempo se depositarán 5 gramos de cobre en el cátodo, es decir, en donde están llegando los electrones? Bueno, la ecuación que tenemos es precisamente la que vimos antes, en donde está la intensidad de corriente, en donde está el tiempo, la masa atómica, número de oxidación y la constante, ¿no? De Faraday, 1 sobre 996.500. Lo que andamos buscando es el tiempo. ¿Qué tiempo se depositará? Sabemos que la masa depositada es de 5 gramos. M va a ser 5, ¿no? Aquí lo tenemos al sustituir. La intensidad está en amperes. Y ya lo habíamos mencionado antes, que la unidad de electricidad o de corriente eléctrica, que son los amperes, cuando son considerados con los tiempos, pueden darnos una cantidad total de carga, ¿no? Que en este caso serían coulombs por segundo. Ok, el tiempo pues es lo que vamos a encontrar. La masa atómica del cobre es 63.55 gramos por mol y el número de oxidación es 2. Es decir, en este caso sí tenemos una valencia de 2 que van a ser los 2 electrones que va a recuperar del cátodo, ¿no? En este caso de donde viene la corriente con electrones. Haciendo el equivalente, pues que al final de cuentas es lo que necesitamos. El equivalente molar es la masa atómica, 63,55, dividido entre el número de oxidación. Y la energía, en este caso, la intensidad de la energía son 10 amperes, que bueno, son también 10 coulombs por segundo, ¿no? Y dividido entre la constante de Faraday, 1 sobre 96.500 coulombs sobre mol, ¿no? Haciendo el despeje y cancelando las unidades, nos quedaría prácticamente estas unidades de acá, que serían segundo a la menos 1 por gramo, multiplicado por tiempo, ¿no? En este caso. Y bueno, los datos numéricos, de acá sale de multiplicar 10 por 63,55, dividiéndolo entre 2 y todo esto dividiéndolo entre 96.500. Por eso es que nos da un número pequeñito, ¿no? Por 10 a la menos 3. Ya haciendo el cálculo, vemos que 5 gramos va a ser igual a todo esto. De aquí despejamos el valor de T. Entonces, si está multiplicando a T, esto pasa dividiendo del otro lado. Entonces, los 5 se dividen en 3.2927 por 10 a la menos 3. Y las unidades de gramos se eliminan, las del lado izquierdo y las del lado derecho, y nos queda solamente segundos, ¿no? Al pasar al otro lado, bueno, cambia del numerador del numerador acá pasa al denominador. Y como está la menos 1, de estar abajo pasa arriba. Los segundos, las unidades de segundos. Nos da 1518.51 segundos. Al dividirlo entre 60, que son los segundos que hay en un minuto, nos da que el tiempo que se va a llevar depositar estos 5 gramos serían 25.31 minutos, ¿no? Y bueno, este sería el tiempo que se llevaría en depositarse 5 gramos de cobre en este esquema de purificación sobre el electrodo, ¿no? Ok, ya esto ya va a ser parte de lo siguiente. Ya nos pasamos un poquito de la hora, pero por estar viendo lo anterior, nada más vamos a pasar lista y listo. ¿Algún comentario o duda o pregunta, muchachos?
No, profe. No, profe. Ok.